Estamos en una serie de predicaciones acerca de la Biblia. Estamos tratando de coger una historia para predicar cada fin de semana. Y un buen grupo de la iglesia también está pudiendo seguir los diferentes episodios de esta serie en los diferentes talleres. Hoy vamos a ver un fragmento pequeño del episodio de esta semana, y es el personaje que vamos a hablar hoy, acerca de la vida de David. Esta es una escena donde David, después de la conquista de Jerusalén y de establecer su reino, entra victorioso con el arca del pacto a la ciudad llamada la ciudad de David. Entonces vemos que cómo él pasa de una gran victoria a una derrota desde el punto de vista espiritual. Aunque aquí es cuestión de un fragmento de una escena a la otra, en la vida real tardó años de uno a otro lado. Pero veamos este fragmento de la película. Muy bien, hasta ahí tenemos menores de edad. Entonces, pero se acuerdan de la historia, de la historia completa. Antes de meternos en la historia, una historia de vida también de un amigo que particularmente en esta época de su vida es muy especial su relación frente a los viajes. Desde hace como 10 años dejó viajar, no viaja tanto, le gusta estar en su casa, tranquilo, trabaja desde su casa, casi nunca va de vacaciones. Imagínense, es de las personas que manda a los hijos, a la esposa de vacaciones, se queda porque dice, pero ¿por qué hace eso? Dice, ay, qué jartera, es uno ir para aguantar calor, a que lo piquen los mosquitos, a comer quién sabe comida que uno no sabe quién le prepara, a dormir en camas, hay que... No, qué jartera. Y él es así ahora, buen creyente y todo eso, pero el trabajo que cuesta, por ejemplo, llevarlo a un retiro, no, lo he logrado convencer a un par de retiros. Imagínense, porque en un par, esas veces me he quedado con él. Lleva levantadora y pantuflas de peluche. Bueno, y su almohada. Pues su vida no siempre fue así. Como digo, es un buen creyente, eso no lo hace un mal testimonio ni nada, pero es muy interesante. Creo que nuestra vida no debe ser así. No es una persona mayor tampoco, pero su vida antes no era así. Era un joven que iba a campamentos misioneros y que si le tocaba dormir en el piso, pues dormía en el piso, lo que fuera, se le medía a lo que fuera. Pero ahora en su vida quiere todo controlado, seguro, no quiere incomodarse. Y a veces parece, ese momento de vida de este hombre se parece a nuestra vida espiritual. Que iniciamos nuestra vida espiritual llenos de gozo, de alegría, le medimos a todo, compartimos, pero con el tiempo nuestra vida se va convirtiendo espiritualmente hablando en una vida limitada, pequeña, pocos riesgos, poca fe, todo controladito, porque no sé qué va ocurriendo con el tiempo o en nuestra experiencia de fe, pero ya no somos tan vibrantes como al comienzo. La historia del rey David es una historia similar. Encontramos en la escena y en la vida en general, la palabra del Señor, la vida de David, un rey que, por ejemplo, cuando en ese momento de entrada triunfal a su ciudad con el arca, bailando, danzando, contento, lleno, pleno de alegría, y después vemos a un David, años después, no fue de una escena a otra, años después, opaco, como metido en su palacio, ahí como, ¿dónde está ese conquistador, ese hombre de fe? Algo había pasado y hoy vamos a ver qué pasó. Porque el Antiguo Testamento tiene esa gran virtud. El Antiguo Testamento no es un libro donde muestra la historia de hombres y mujeres de Dios, no como ideales, sino con todos los problemas, no una vida ideal. Generalmente uno no dice, cuando abre el Antiguo Testamento, dice, miren, y me hace el favor, y su vida se comporta así como David. No,
En algunas partes sí, en otras no. Y encontramos así todos los personajes, Abraham, Moisés, todos tuvieron tremendos problemas y la Biblia los muestra así. Eso es bueno, porque no sé si te has dado cuenta, pero tu vida y mi vida tampoco es ideal, tampoco es perfecta. No vivimos en las circunstancias ideales. Muchas veces nos encontramos en momentos de la vida que ni esperábamos, en dificultades que jamás hubiéramos anticipado, ¿cierto? Y nos cuesta trabajo vivir la fe. Así es la fe de estos hombres y mujeres, no perfectos, pero que a través de sus historias podemos aprender y ojalá también evitar errores como los que ellos cometieron. Vamos a ver esa primera parte de la historia de David, en victoria, en ese gozo, esa alegría, y vamos a ver ese capítulo de la Biblia donde él se encuentra llegando con el arca del pacto, ese cofre donde estaban las leyes, los mandamientos, donde era símbolo de la presencia de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 26, lo pueden buscar o seguir en las pantallas para aquellos que no traen su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 26. Al comienzo está todo lo que implica la entrada de David con el arca, y desde el verso 12, ¿qué pasa? Vamos a leer la historia para que la recordemos a la gran mayoría. Dice así: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas había avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaron el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Michal, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que era toda una multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Michal, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en la presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Michal, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Aquí encontramos entonces a David en uno de los momentos más grandes del pueblo también de Israel, en la edad de oro de Israel. Ocurre como cuando hay monarquías, cuando el pueblo ama a su rey, el rey es un buen rey, tiene la posibilidad de toda una descendencia, viene estabilidad y prosperidad para el pueblo, como estaba ocurriendo en ese entonces. Y encontramos a un David pleno de gozo, que no le importó, pues como sea, expresar su fe.
y su alegría, y bailaba y expresaba, lo vemos aquí abierto y tranquilo, bendiciendo, repartiendo a la gente. Cuando hablamos generalmente de ese pasaje, la mayoría de enseñanzas que yo he escuchado acerca del tema de este pasaje es que este pasaje nos enseña a adorar al Señor con libertad, con expresividad, y creo que está bien, enseña eso. Es decir, que debemos adorar al Señor, así como muchos de los que ustedes estuvieron en el concierto, ¿recuerdan? Cómo cantaban y se espelucaban eso, así espero verlos en la alabanza tan expresivos. Yo pensé que era una congregación muy tímida, pero había que verlos, ¿cierto? Entonces pensamos que las enseñanzas son en ese sentido. Y dice allí el texto que David estaba tan contento que para todo ese gentío repartió tortas, galletas, brownies, en fin, maravilloso. Es como si estuviéramos en el precio es correcto y aquí dijeran, todo el mundo llévese un televisor de 50 pulgadas totalmente gratis. Entonces estaba, como dicen popularmente, botado David. Pero bueno, la historia muestra que como en la vida nada es perfecto, él tenía ahí sus rocecitos familiares, ¿cierto? Por eso muestra, la historia muestra esa realidad. Y su esposa, cuando lo vio, dice al comienzo del texto, cuando lo vio por la ventana, dijo, uy, qué oso hay en esas. Qué oso usted metido en esa iglesia. Bueno, más o menos así. Y dice, yo nunca había visto este texto, pero es un texto así. Es un texto que voy a utilizar ahora en consejería matrimonial en comunicación. Porque hay problemas que se ven aquí. Viene David viene feliz. Está pero dichoso de compartir con el pueblo. Dice que viene a bendecir a su familia cuando encuentra la tapacoa esta. Dice el texto bíblico. Dice la palabra del Señor bendita. ¿Quién fue la que empezó Él llegó bien contento. ¿Dónde se habrá visto eso? Bien animado, qué bendición del Señor. Y viene la cantaleta de esto. ¿Qué? Dañó la fiesta. ¿Qué cosa esa cantaleta? Mire lo que dice ella en el verso 20. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Ahora, y David, que no era una joyita tampoco, ve al bruto lo que le responde, uy, porque en comunicación se rajó aquí. Mujer del rey de Israel, pero claro, el pobre no tuvo la culpa. Pero uy, mire cómo respondió. Así, señores, así no se responde. Porque mire lo que respondió. Dice, David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí. Eso fue golpe bajo. ¿Sí ven David cómo responde? Que me escogió a mí, no a su papá ni a ninguno. Eso no se debe hacer. Ahora, no fue la causa de los problemas de David después, pero encontramos a un David que, a pesar de cantaleta y todo, estaba feliz, lleno del Señor. Como en ocasiones nosotros, ¿cierto? Por lo menos al comienzo. Pero vinieron más batallas. David ganó muchas más guerras. Tuvo que aplastar varias revueltas, varios intentos de quitarle el trono. Tuvo que tomar decisiones muy difíciles en Israel. Y un día algo pasó.
Algo en su corazón había cambiado. Ya no era ese David que saltaba por el Señor, no le importaba que lo criticaran ni siquiera a su mujer. Y se convirtió en otro personaje, en otro tipo de rey. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 6, muestra esta faceta, que no ocurrió de un día a otro, fueron años. Algunos dicen, pero ¿qué le pasó? David estaba cansado, en fin, no sé. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Teán, y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. No vamos a leer más, pero ¿se acuerdan qué pasó? Que mandó a llamar y para tratar de cubrir el cuento le dijo, mire, ¿sabe qué, Urías? Vaya ya con su mujer, disfrute tranquilo, a ver si nadie se va a dar cuenta. Pero Urías, ¿qué dijo? No voy a pelear, lo emborrachó y todo y nada. ¿Qué le tocó hacer? Lo mandó a la guerra y al sitio donde había más, la batalla estaba peor, allá lo mandó al frente a ver si, y definitivamente murió en batalla. Y él pensó que todo iba a seguir así y que nadie se iba a dar cuenta. ¿Saben cuál es una palabra que se repite en todo este capítulo? No se nota tanto en nuestra nueva versión internacional, pero es una palabra que se llama, que es un verbo, el verbo tomar, arrebatar. Dice varias veces que él tomó, arrebató, cogió, usurpó en este capítulo. En el capítulo 8 es el verbo bendecir, dio, repartió. Es decir, de un rey que daba, repartía, que compartía con el pueblo, se convirtió en un individuo que empezó a abusar de su poder, a tomar, a coger, a creerse con derechos de... Es más, de la historia con su relación con Betsabé hubo varios hijos, recuerden que uno murió. Llegó Salomón años después, que fue el gran rey que construyó el templo. Pero después, en la genealogía en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Betsabé, no se dice la mujer de David, se menciona Betsabé, hija de Eliab, esposa de Urías, que tuvo hijos con David, como para que no quede duda que él había tomado lo que no le pertenecía. Y es en ese momento donde uno en la historia dice, terrible, ¿cómo es que David hace eso? El favorito de Israel, ¿qué le pasó? Terrible. Pues el problema es que eso puede ocurrir en el corazón de cada persona que pertenece al pueblo del Señor. Es la tendencia nuestra. David no cuidó su corazón y llegó allí, y nosotros igual.
Porque pasa en la vida de los creyentes, con cuánto entusiasmo, ánimo, eso compartimos para el Señor lo que sea, y vamos a todas las reuniones, oramos, ayunamos, y después empezamos a vivir una vida donde empezamos a pensar como el rey. Creo, es que yo me merezco eso, yo me merezco algo mejor. Señor, ¿qué te está pasando? Yo merezco. Y de aquella persona que compartía, bendecía a otros, nos convertimos en esos creyentes limitados, con poca fe. Porque el rey probablemente pensó, dijo, pues yo ya he peleado mucho, ya es hora que me dé un descansito. Me levanto tarde, pues dice ahí que se levantó, me imagino. Después de mediodía se levantó y... Porque empezamos a pensar ya no como esos hijos que bendicen a otros porque reciben bendición, sino como esos hijos que dicen, pero yo me merezco más, Señor, ¿qué pasa? Y nos convertimos en esos cristianos exigentes. Ay, los cantos de hoy no me gustaron. Cuando antes venías y cantabas, no importa lo que fuera, porque estaba lleno del Señor. Es que yo voy a recoger todas las iglesias del norte para ver cuál ofrece mejor servicio infantil. Porque nos convertimos de esa persona que simplemente bendice, que está llena del Señor, a aquellos que exigen entonces del Señor. Nos convertimos de esas personas como que era el rey David, de esa alegría, todo eso lo vamos perdiendo. Nos vamos convirtiendo en creyentes con esa fe que poco arriesga, una fe que apenas alcanza para el diario vivir, pero que poco engrandece al Señor, que poco da testimonio y que poco arriesga también en fe y conoce cada día de Él. Y pensamos que cada día más merecemos más y más del Señor. Es como que en nuestro corazón empieza a resurgir ese personaje. No sé cuántos han visto El Señor de los Anillos, todas sus películas. Esa criatura, ¿recuerdan el Gollum? Ese como especie de monstruico, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando ve el anillo y cuando tiene el anillo en su poder? Es como que ese se despierta en nuestro corazón. ¿Recuerdan esa célebre frase cuando él está allí con el anillo y dice, my precious, ¿recuerdan? Mi trabajo, mi iglesia, mi familia. Y se empieza a despertar eso que quiero más y más y más, porque empiezo a exigir y pierdo la alegría, la frescura, la amplitud que trae la fe. Pastor, no me pida más, porque es que eso se quema uno de tanto adorar al Señor, de tanto amarlo. Es perjudicial. Tanto conocerle y saber de su palabra, ¿realmente o será que algo está cambiando en nuestro corazón? Y viene esa enfermedad que tanto acaba al creyente. Y terminan a veces apartándose del Señor. En pecados, uno es ese exagerado y terrible ese David, pero he vivido lo suficiente porque he visto a varios seguir en ese mismo camino. Porque nuestro corazón, el de todos, es engañoso y dado a eso. Pero ¿qué hacer? Gracias a Dios la historia muestra que David no se quedó allí. Él fue restaurado, pidió perdón y se animó y fue un buen rey. Él siguió equivocando, no fue la única, él siguió equivocando, pero
pero siguió acudiendo a la gracia del Señor. ¿Qué hacer? ¿Saben cuál es el único remedio para eso? Para esa cura de ese virus que se mete en el creyente exigente, limitado, de poca fe, es la adoración. Es la solución. Por eso es la adoración de verdad, no solamente venir a cantar en la iglesia, sino todos los días. La adoración despierta a nuestros ojos espirituales para ver ese Dios de gracia y de bendición. Ese Dios abundante, ese Dios que no se le ha acabado la bendición, no se le ha acabado el amor, que cada día fluye más y más. La adoración es lo que hace que no nos dejemos consumir en ese estado de creyente que pide, exige y demanda, pero que pierde la bendición de bendecir, de repartir, de esa amplitud de fe que es realmente la fe cristiana. Cuando digo de la adoración, no quiere necesariamente que se venga el próximo domingo a brincar aquí. Puede ser que algunos necesiten un poquito más de... ¿cierto? Está bien, pero no es eso, es el corazón. Que empezamos el corazón a agradecer, a permitir esa bendición del Señor, a amarle cada día más en adoración. Porque es que empezamos a decir, bueno, a vivir una vida controlada. Esa vida que es buena la planeación y el orden. El Dios es un Dios de orden, pero es un Dios que sobreabunda también. Y hay personas tan controladas en su fe, todo lo quieren mantener ahí, poco riesgo, y eso es imposible vivir la fe. El Evangelio no es así. No, las buenas nuevas no es posible vivirlas así. Es que esto lo soluciono yo. Por mi cuenta las cosas aquí van a mejorar. No es así. Años atrás, cuando mis hijos estaban pequeños, los niños generalmente pelean. Mis hijos no peleaban tanto, pero pelean. ¿Cierto? ¿Quiénes son papás? Un día estaban mis dos hijos jugando, cuando mi hijo menor, Juan, de pronto mete un berrido como si lo estuvieran pues degollando, ¿no? ¿Y qué pasó? Entramos al cuarto y estaba, ay mami, que Laura me... ¿Qué pasó aquí? Resulta, como dice, y acontece, que Laura estaba jugando con su cocinita. Esos que tienen todo, ollitas, microondas, estufas, ella toda organizadita, como dice una amiga feminista, bien alienante, de que tenía todo. Y llega Juan, que tenía un camión, es como una volqueta donde él se podía montar, una volqueta, y a él le fascinaba andar y montarse en su volqueta, y había pasado por encima de la cocina. Imagínense, esos son momentos donde uno le dice, por dentro, no por fuera, por dentro, bien hecho. Pero no, entonces uno tiene que recobrar la calma y decir, mijita, ¿qué hemos dicho? Cuando algo ocurra, cuando alguien te esté molestando, ¿qué debes hacer? Llamar a papi y a mami. Bueno, lección aprendida. Pero a veces en la vida de los creyentes todo lo queremos resolver por nuestras propias fuerzas. ¿Se te olvida quién es el Dios al cual espero que adores? ¿Cómo se te ocurre querer controlar las circunstancias y controlar a las otras personas cuando Dios es el que controla el universo entero? Hasta donde yo sé, el fruto del Espíritu Santo es el autocontrol, no el controlar las circunstancias y a los otros, como le estaba ocurriendo a David. El fruto del Espíritu Santo es controlarse a sí mismo, no a los otros y a las circunstancias.
Se nos olvida y luchamos y vivimos afanados y con nuestra mente tan llena de preocupaciones. Cuando el Señor nos dice, ¿por qué tanto alboroto si yo te escucho cada vez que me llamas? ¿Por qué tanta preocupación y tanta amargura si yo escucho tu oración? ¿Por qué tanta angustia si yo soy lleno de gracia y no se me agota? ¿Por qué tanta escasez en tu vida? ¿Por qué eres tan tacaño en todo sentido y yo abundo en misericordia y en bendiciones? ¿Por qué tan lleno de ira cuando el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, es tardo en airarse? Es porque dejamos de creer lo que debemos creer, dejamos de adorar a Dios. Por eso en esta mañana, en este tiempo, como le tocó a David, le tocó volver a recorrer los caminos de la adoración. Porque solamente un corazón que adora es el corazón que se despierta a esa realidad del Dios abundante, de ese David que danzaba, brincaba, que estaba feliz en su relación, en la presencia del Señor, y no ese David apocado, lleno de mentiras y huraño que se convirtió en los momentos de su caída. Por eso la invitación hoy es a recobrar la adoración. No puedes controlar las circunstancias ni puedes controlar a las otras personas, pero sí puedes adorar. Adorar a ese Dios que todo lo controla, es poderoso, es lleno de gracia, de misericordia, de riquezas celestiales. ¿Qué más podemos decir de ese Dios en adoración? Por eso hoy debemos pedir al perdón al Señor por lo pequeña que a veces es nuestra fe, por lo limitada y lo apachurrados que estamos de pronto en este momento, porque hemos permitido que ese corazón que exige, que demanda, haya controlado nuestra vida espiritual. No el corazón generoso, que se libera, que es libre. Pidamos perdón por eso. Y hoy vamos a tener un canto de adoración, y yo les pido, de verdad, así no lo sientan, que intenten tomar este canto como una expresión. Es un inicio tal vez para varios, o un reinicio en adoración, y vean las palabras especiales que va a decir ese canto y usen. Tal vez asuman la posición de levantar las manos si lo quieren, si no, pero por lo menos de corazón levanten las manos, que sientan la libertad de concentrarse en el Dios que tanto, tanto, tanto tiene para bendecirnos. Vamos a orar y vamos a cantar hoy, pero de una forma diferente, pidiendo que ese canto sea todo un renovar, un inicio para nuestra vida de adoración. Señor nuestro, perdón por dejar que las circunstancias, nuestro temperamento, no sé, haya acabado con ese gozo, frescura, ingenuidad a veces de la fe. Que de ese mundo amplio de bendiciones se haya convertido en un mundo controlado, sospechoso y exigente. Que nos hayamos convertido en cristianos quejumbrosos y poco dados a agradecer y alabar. Pero tú no te apartas de nosotros como no te apartaste de David. Buscas que nuestro corazón reconozca que se ha apartado de ti
y el corazón que te busca anhelante en adoración. Despierta esa sed en nosotros. Perdón, Señor, por lo mezquino que es a veces nuestro corazón, y límpialo. Permítenos bendecir al mundo con una vida de profunda adoración.